En concreto se basa en el Flutter, el mismo Flutter que los aviones, que lo que puedes ver ahora mismo. Es exactamente lo mismo lo que está ocurriendo ahí y lo que ocurre con el diseño de Vortex Plateless. Si te acuerdas de los vídeos que ya he hecho, el Flutter ocurre cuando las fuerzas estructurales del ala se acoplan con las fuerzas aerodinámicas. Cuando las fuerzas estructurales quieren hacer que el cilindro gire hacia ese lado, justo coincide con que las fuerzas aerodinámicas también hacen que el cilindro gire hacia este lado. Luego, cuando va hacia el otro lado, las fuerzas estructurales hacen que vaya hacia el otro lado, pero las fuerzas aerodinámicas también. Y entonces esto empieza a oscilar muchísimo, muchísimo. Bueno, pues lo primero que le pregunté a David, el cofundador de la empresa, fue ¿cómo diablos se te ha ocurrido hacer esto? Porque el fenómeno es súper curioso, pero sacar energía de esto es una locura. Vi un vídeo del puente Tacoma-Narrows y fue un poco la idea, oye, esta estructura que resuena, que no tiene engranajes, rodamientos, o como no tiene engranajes o rodamientos, se parece a un panel solar en ese sentido. Y sin embargo coge un montón de energía. Oye, lo mismo se puede hacer en una máquina diferente. Bueno, pues una vez la idea estaba clara y tenían en mente ya cómo hacerlo y sabían que iba a funcionar, ahora efectivamente tenían que sacar electricidad de este movimiento oscilatorio. Para ello, como el diseño no tiene ninguna parte que esté rotando, como por ejemplo los molinos de viento, pues han tenido que diseñar una idea para que efectivamente a base de movimiento oscilatorio, con la inducción electromagnética, pues se pueda generar electricidad. Pero lo más sorprendente desde mi punto de vista es que los imanes que se utilizan para sacar la energía a base de la inducción electromagnética también se utilizan para hacer que la frecuencia natural del objeto cambie. Por ejemplo, este churro de piscina, si yo lo incrusto en el suelo y empezamos a hacer que vaya aire hacia él, va a haber a una velocidad del aire a la que se van a empezar a producir el Von Karman Effect, que básicamente se empiezan a generar esos vórtices detrás, que eso es lo que haría que se empezara a mover. Pero eso solamente ocurre a una velocidad muy determinada del aire. Pero ellos necesitan tener un amplio abanico de velocidades del viento para las que efectivamente el cilindro vaya a oscilar, porque si por ejemplo tu cilindro solamente va a sacar energía cuando el aire vaya a 13,55 metros por segundo, pues es ridículo, porque el aire algún día va lento, otro día va un poquito más rápido, otro día un poco más lento. Entonces era necesario hacer que funcionara para un abanico muy grande de velocidades, y para esto han utilizado los propios imanes. Sí. Como siempre digo, en ingeniería, cuando hay un problema, lo primero que se hace es simplificarlo al máximo exponente, y efectivamente es lo que voy a hacer aquí para que lo entiendas. Las barras, en este caso el cilindro, pues lo primero de todo se sustituyen las barras por muelles. Si hiciéramos esto y pusiéramos el muelle con una cierta masa, la frecuencia natural de este sistema vendría determinada por esta fórmula, donde la K es la constante de rigidez del muelle y la M es la masa del objeto al que está atado el muelle. Esta fórmula nos representa que cuanto más rígido sea el muelle, mayor va a ser la frecuencia natural. Tiene sentido, cuanto más rígido es un muelle, más rápido va a oscilar. Y lo contrario pasa con la masa. Cuanto mayor masa esté atada al muelle, menor va a ser la frecuencia natural. Esta ecuación exactamente no es la misma que entra en juego luego con el sistema del cilindro encastrado en el suelo, porque también, por ejemplo, entra en juego la longitud de la barra, cuánto de largo sea la barra y tal, pero se entiende la idea. Es súper importante que entiendas lo de la constante de rigidez, porque en realidad el diseño, si lo viéramos por dentro, sería algo así. Entonces, en realidad hay una barra que está quieta en el medio, está estática. Entonces, en esta barra han puesto imanes alrededor, arriba. Hay como un pequeño anillito de imanes que tienen carga positiva, que esa carga positiva está apuntando hacia afuera. Entonces, luego, en la parte de fuera del cilindro, han puesto imanes con carga positiva hacia adentro también, de tal forma que ambos se repelen. Cuando la velocidad del viento es baja y el cilindro se está moviendo un poco, los imanes no se repelen porque están lejos. Sin embargo, cuando la velocidad del viento es más alta y empieza a amplificarse la oscilación, los imanes se están acercando más. Entonces, al acercarse, entran en juego las fuerzas magnéticas. Entonces, estas fuerzas magnéticas serían como si de repente la rigidez de la barra aumentara cuando el movimiento se empieza
amplificar. Pero esto es súper interesante porque hemos visto que cuanto mayor sea la rigidez, mayor va a ser la frecuencia. Por lo tanto, cuanto más rápido venga el viento, o sea, cuanto más rápido se mueva el viento, más rápido va a oscilar y mayor va a ser la amplitud. O sea, va a ser una locura. Mira, este vídeo lo grabé yo cuando estaba allí con ellos en el túnel de viento y como puedes ver, encendieron el túnel de viento y el cilindro empezó a oscilar de locos. También, para demostrar que sí que se estaba generando electricidad, lo que hicieron fue conectar unas luces y estas se encendían cuando el cilindro se estaba moviendo. Pero es súper importante que entiendas que el cilindro no se mueve en la misma dirección que el viento, sino que el ángulo que hay entre el movimiento del cilindro y el viento es 90 grados. Esto es porque el cilindro se está aprovechando de la fuerza de sustentación que está generando el aire, no está aprovechando el arrastre del aire. Por ejemplo, lo puedes ver con esta simulación, es increíble. Y así es como han conseguido, metiendo las fuerzas magnéticas de por medio, que la frecuencia natural se adapte dependiendo de la velocidad del viento. De hecho, si recuerdas, la definición de aeroelasticidad es que las fuerzas inerciales, las fuerzas elásticas y las fuerzas aerodinámicas se acoplan unas con otras. Entonces, aquí, como han metido las fuerzas magnéticas de por medio, esto podría llamarse magnetoaeroelasticidad. ¿Puede ser un nuevo invento? Bueno, pues ahora que ya entiendes realmente cómo funciona este invento, vamos a hablar de las ventajas que tiene frente a las formas de extraer energía eólica convencionales. La primera de todas es el tema del sonido. Los molinos de viento, en la punta de las alas, como están girando, pues en la punta de las alas tienen una velocidad muy alta. Entonces esto genera bastante ruido. Nunca te pondrías algo en tu tejado que vaya a estar generando ruido. Este diseño de verdad no genera casi ruido. No se puede ver en los vídeos porque el túnel de viento estaba encendido, entonces lo que hace ruido es el túnel de viento, como puedes escuchar. Pero cuando luego apagaron el túnel de viento, el aire me acuerdo que seguía viniendo y no sonaba de verdad absolutamente nada. Otra ventaja es que como no tienen partes que se estén moviendo, partes en movimiento ni partes rotatorias, no tienes que hacer mantenimiento. Lo único con lo que tienes que tener cuidado es con la fatiga, porque está oscilando durante muchísimo tiempo así. Por supuesto, tampoco tendrías que subir al tejado de tu casa para poner lubricante, porque han pasado 2 años y toca poner lubricante. No. Esta es una de las ideas principales del diseño, que el mantenimiento fuera prácticamente ridículo. Luego, otra ventaja muy importante es que al ser cilíndrico es capaz de aprovechar la energía del viento en cualquier dirección. Sin embargo, los molinos de viento convencionales pues tienen que estar en una dirección específica. Entonces, si el viento les está viniendo así y de pronto empieza a soplar así, pues tardan bastante en girar por una cosa que yo no me había dado cuenta, me la contó David, mira. Las máquinas de eje horizontal ¿sí? Son muy buenas, los molinos de 3 palas de toda la vida. Ya te digo, son máquinas excelentes, pero en entorno urbano normalmente no llegan a alcanzar los rendimientos que alcanzan dentro de un túnel de viento. Claro, por eso, ¿no? Por eso mismo, ellos tienen un momento de inercia, claro. Y cuando cambia la dirección del viento, con ese momento de inercia les cuesta girar, ¿no? Claro. Y tardan, cuando quieren coger una ráfaga de viento, ya ha pasado.